decirte, la fe es lo fundamental el día de hoy. Y esto es lo que nos lleva a predicar la palabra, a dar palabra de parte de Dios. Porque en la relación que nosotros llevamos con Dios, Dios hace cosas impresionantes. Y esto lo podemos descubrir cuando nosotros conocemos la Escritura. Mire qué dice la Biblia en Mateo capítulo 24, y lo voy a leer contigo desde el versículo 3 hasta el 14, lo quiero leer hasta ahí, vamos a leerlo rápido. Dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oro a Dios que esta palabra llegue a tu corazón, traiga fe, traiga esperanza, traiga luz, y te indique realmente lo que Dios tiene para ti en esta noche, en el nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios. Mateo 24, habla acerca de Jesús, hablando de una profecía que hoy está en cumplimiento. Te vamos a hablar un tema especial y acerca de la profecía de Jesucristo con la serie La crisis de la fe. Dice así en el nombre de Jesús: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque, óigame muy bien esta palabra, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces les entregarán a tribulación y les matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Dice la palabra en verso 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13: mas el que perseverare hasta el fin, aleluya, dice, este será salvo. 24, 14 el verso, dice: y será predicado este evangelio a todo el mundo, prácticamente en todo el mundo, dice, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Qué preciosa palabra. La crisis de la fe. Cuando Jesús profetiza, estamos hablando en el primer siglo, Jesús andaba en la tierra un promedio de 33 años, prácticamente antes de que Jesús lo crucificaran por anunciar la verdad. Pero hoy quiero decirte, la profecía de Jesucristo, que es parte de la palabra enfocada en esta noche por la crisis de la fe, la serie. Yo te quiero decir, cuando hablamos de las enseñanzas de Jesucristo, sus profecías, su vida, todo lo que él enseñó, la cultura, prácticamente hablamos aquí de la doctrina, que esto significa enseñanza. Quiero decirte, Jesús en el primer siglo dijo: cuídense a ustedes que me están siguiendo, porque en el último tiempo hablaba del tiempo de ellos, prácticamente. Pero hoy esto aplica 20 siglos después. Y hoy te quiero decir, lo que Jesús dijo prácticamente se ha cumplido. El templo de Salomón lo derribaron. A él lo crucificaron. Él dijo que iba a morir y resucitó. Él dijo que iba a ir al Padre y fue. Y dijo que iba a ser el Rey de Reyes y lo es. Aleluya. Todo se ha cumplido. Pero más sin embargo, también se ha cumplido algo sumamente importante. Y esto de lo que yo voy a hablar en esta noche prácticamente es de las profecías que él dijo. Cuando él estaba diciendo: cuídense de los que están hablando algo que yo no enseño. Cuídense de estos que realmente van a querer aparecer que como que yo los he enviado, hablando de Cristo y de falsos profetas. Es decir, gente que porta una palabra pero realmente no son de enviados de él. Y cuando él dijo cuídense, él dijo porque es necesario que todo esto venga. En los últimos días, estamos viviendo justo en los últimos días, donde ha habido rumores, donde ha habido realmente pleitos, donde ha habido prácticamente, como digo aquí, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos,
en diferentes lugares. Todo esto es cumplimiento y de Joel es principio de los dolores. Y muchos van a ser aborrecidos por causa de mi nombre. Él lo dijo porque realmente su doctrina, su enseñanza, su vida misma, el evangelio, esto significa las noticias, las verdades de Dios, muchos no la van a aceptar. Y esto significa que las personas que estaban viviendo una crisis de fe iban a negar a Jesús, se les iba prácticamente a disminuir el amor y esto iba a provocar un aborrecimiento a la gente de Dios. Por eso hoy vamos a entrar en el tema en el nombre de Jesús. Te voy a hablar algo fundamental. Cuando yo te estaba hablando de la doctrina, mire que dijo el discípulo del amor. Juan, en la segunda carta de Juan, mire que dice en el primer capítulo, bueno, prácticamente tiene un capítulo. El versículo 8 dice la Biblia así: miren por ustedes mismos para que no se pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban galardón completo. ¡Wow! Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa, ni le digan bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Cuando yo te leo este verso, verdaderamente te lo leo segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 8 hasta el 11. Ok, cuando yo te leo este verso, te estoy hablando de la enseñanza. Estamos hablando de la doctrina de Cristo. Y yo te voy a hablar de tres tipos, de tres fuentes de doctrinas que la Biblia dijo, de lo que Jesús enfocó en la profecía cuando Él estaba hablándole a la multitud y a sus discípulos en ese entonces. Impresionante. ¿Sabes por qué? Porque Él estaba advirtiendo, y Dios siempre advierte a su pueblo. Dice, nada hace Dios sin que se lo revele a sus siervos los profetas. En la antigüedad Dios le hablaba a los profetas. Dios se manifestaba por el Espíritu Santo, venía la voz de Dios a la persona y la persona hablaba por el Espíritu Santo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Esta escritura, la Biblia, está siendo inspirada realmente por los profetas santos de Dios, y ellos hablaron siendo inspirados por Dios. Segunda Timoteo 3, 16 y 17 es la escritura inspirada por Dios, útil para enseñarte, para redarguirte y para corregirte, a fin de que tú y yo todos seamos, dice, preparados para toda buena obra. Por eso el apóstol Juan decía que verdaderamente nosotros, los que recibimos la doctrina de Cristo, somos personas que estamos conociendo al Padre. Somos personas que estamos siguiendo el consejo de Él. Somos personas que estamos creyendo el evangelio de Él. ¡Aleluya! Por eso hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús. Tres fuentes de tipos de doctrinas que se están moviendo en este tiempo. Y una de ellas, dice la Biblia, primera a Timoteo, qué bueno para todos aquellos que ya compartieron, qué bueno para todos aquellos que ya tienen Biblia en su mano y que aprovechan ahorita, porque un tiempo ya no habrán Biblias en mano. Hoy quiero decirte, dice la Biblia, que Pablo decía acerca de la predicación. Pero el Espíritu, capítulo 4, versículo 1 de 1 Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. La primer prácticamente doctrina es la de demonios. Hoy se ha manifestado por todo el mundo. Digo por todo el mundo porque así es. Han entrado un sinnúmero de religiones y el mundo entero está lleno de religiones. Son realmente cientos de religiones. Y muchos están profesando a un Cristo que no es, y están profesando enseñanzas de las que no están fundadas y que no están respaldadas por las Escrituras. Y prácticamente Dios aquí está diciendo, cuidado, porque en los postreros tiempos, lo mismo que Jesús, lo mismo que Juan, Pablo lo dijo, Juan lo dijo, Jesús lo dijo. Jesús dijo, van a venir muchos falsos engañando, muchos que dirán que son el Cristo, pero dijo, cuidado, él dijo, cuidado, no sea que los que creen también sean engañados. Hoy vengo a decirte que en la crisis de fe, la mayoría de la gente que no está atendiendo la profecía que Jesús dijo,
En este siglo XXI muchos están apostatando de la fe. ¿Sabes por qué? Porque están yendo prácticamente por doctrinas que son de demonios. Así lo dice la Escritura. Él dijo, vendrá un falso Cristo, Jesús. Dice, y muchos van a tropezar porque los van a entregar, porque los van a aborrecer, porque prácticamente va a haber muchos dolores, porque va a haber mucha falta de amor. Y esto va a hacer que muchas personas, Dios me mostraba algo sumamente importante que lo voy a decir ahora. Porque yo solo vengo a entregar tu mensaje como Dios siempre me da. Pero Dios siempre me da una capacidad para formular un sermón, para formular una enseñanza y para formular el evangelio dentro de mi enseñanza, de mi predicación. Porque para esto vivo, gloria a Dios. Porque un día no creía, un día no aceptaba, un día era rebelde, un día era hipócrita, un día realmente odiaba, otro día maldecía, otro día hacía lo malo. Y este hombre realmente no era bueno, aún viviendo en una casa evangélica, una iglesia realmente cristiana nos influenciaba, pero este que te habla no hacía caso, era realmente un hipócrita, un rebelde, un desobediente, no me acataba las leyes de la iglesia ni de la casa, menos a mis padres y menos prácticamente a la sociedad. Yo no vengo a juzgarte, pero vengo a decirte la verdad. El Espíritu Santo toca tu vida para redarguirte, es decir, para convencerte, porque la Biblia dice que solo el Espíritu Santo convence de pecado realmente, de juicio, para que tú realmente sepas que hay una condenación para los que realmente son rebeldes. Y sobre todo el rebelde es ese diablo, el Señor lo reprenda, que ha sido condenado ya, ha sido ya juzgado y pronto será encadenado. ¿Sabes por qué? Porque se reveló desde el principio, que fue parte del causante de que esta humanidad prácticamente se desviara de la verdad de Dios. El mismo Satanás, el Señor lo reprenda en el capítulo 2, 3 de Génesis se revela que la serpiente antigua, diablo y Satanás, el Señor lo reprenda, dice la Biblia que engañó a Eva y a Adán. Y esta gente, por haber pecado contra Dios, entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Esto está revelado capítulo 1 al 3 de Romanos, la carta de Pablo. Cuando yo te estoy hablando de este punto es porque esta situación de este tiempo, cuando Pablo, Pedro, cuando Jesús en el primer siglo predicaron prácticamente, ellos dijeron, va a llegar un tiempo postrero, va a llegar un tiempo que te va a señalar los días antes de la venida del Señor Jesucristo, los tiempos postreros. Estamos ahora exactamente viviendo los tiempos extras de Dios para ti, para mí, para la humanidad, para que hoy conozcamos que estamos en los últimos días y esta doctrina de demonios comenzó desde el pasado, porque este diablazo metió la influencia perversa. Muchos no creen realmente la verdad, muchos están diciendo que el mismo diablo se metió con la Eva y que por eso nació Caín. Muchos dicen que realmente Abel nació de Adán y que por eso fue bueno y por ese odio lo mató prácticamente Caín. Una doctrina que dice que el supuesto libro que se está anunciando, libro de Enoch, y que realmente ahí está la verdad. Otros dicen que Jesús ya realmente vino, pero realmente ni están creyendo la verdad. Y esto es, Jesús ya vino en carne, pero ascendió resucitando de entre los muertos para que tengas tú hoy, yo también y todos la victoria de Cristo, la justificación, el perdón de nuestros pecados y la salvación de vida eterna por el Padre, por medio de Él. Y esto prácticamente muchos los están distorsionando. Por eso digo, la doctrina de demonios. Dios me da una palabra y te digo, verdaderamente hay mucha gente que está enseñando que Jesús solamente era un maestro y que murió y ahí se acabó su historia. Pero vengo a decirte de parte de Dios y siento su presencia en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque este Jesús, aleluya, murió pero resucitó. El único que ha vencido la muerte. Y Él sigue, dice la Biblia 13:8 de Hebreos. Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Él no cambia. Jesucristo es el Señor y Él vive para siempre. Gloria a su santo y bendito nombre. ¿Sabes? La historia de Él no ha muerto. Su historia verdaderamente vive. Su historia es la que yo te cuento. Su historia es la que te hablo. El Evangelio de Cristo. ¡Aleluya! La verdad divina. La verdad que los apóstoles y profetas
la gente de Dios estuvo anunciando, esta gente que sufrió por medio de esta fe. En tiempos de crisis de la fe, ellos sufrieron. En tiempos de crisis de fe, Jesús llegó cuando el pueblo ya no quería prácticamente obedecer a nadie. Dice, Dios vio a la tierra que no había nadie que hiciera lo bueno, pero envió a Cristo para salvarte a ti y salvarme a mí. ¿Sabes para qué? Para que tú, yo, todos, hoy por hoy, creamos en su verdad y no a doctrinas de demonio, como el apóstol Pablo dijo que vendrían en estos postreros tiempos, como Jesús dijo que muchos apostatarían de la fe. Dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando dijo realmente, el que perseverará hasta el fin, este será salvo, porque será predicado el evangelio en todo el mundo para testimonio a todo aquel que cree. Dice, en las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando la Biblia dice que va a llegar tiempos de apostasía, es exactamente por esto. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que dice que la venida de Cristo no va a suceder y que realmente su reinado va a ser aquí en la tierra. Sí, pero cuando esto suceda, ya la iglesia de Cristo estará en el cielo. Aleluya. Y cuando venga a establecer su reino, ya habrán pasado muchos años y prácticamente esta tierra, la tercera parte de esta tierra, ya sería prácticamente destruida. ¿Sabes por qué? Por el pecado. Esto está en el libro de Apocalipsis. Pero hoy yo vengo a decirte, no escuches, no sigas doctrinas que realmente son de demonios, que son falsas. ¿Por qué? Porque lo falso te va a llevar a una desviación de una fe. Porque estás creyendo a alguien que está en una crisis de fe. ¿Por qué? Porque es una crisis que te desvía de Dios. Es una fe que no es la de Jesús. Es una fe que no es la enseñanza de Jesús. No es una fe que realmente te lleva a Dios. Es una fe que te enseña prácticamente cosas que no están conforme a la Escritura y te llevan a creer en la madera, en las imágenes, en las estatuas, que te llevan a creer prácticamente en cosas y no en el Dios glorioso. Vengo a decirte, hay otra cosa que la Biblia revela prácticamente como segundo punto que Jesús dijo en el Mateo 24 acerca de la doctrina prácticamente de hombres. El punto por el cual acabo de terminar resumiendo la doctrina de demonios. La doctrina de hombres es algo que Jesús dijo que son doctrinas que Él prácticamente no se las enseñó y son personas que se están basando en textos que sacan fuera del contexto para enseñar una doctrina que no es la de Él. Es decir, una enseñanza que no es la de Él. Vengo prácticamente a leerte un verso de Mateo capítulo 15, versículo 9. Mire qué dice la Biblia ahí. Dice la Biblia desde el versículo 7 hasta el versículo 9. Dice la palabra de Dios. Así. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando doctrinas, mandamientos de hombres. Dice que esto lo profetizó prácticamente Isaías anteriormente, cuando el pueblo estaba separado de Dios. Estaba apostatando de la fe el pueblo, estaban siguiendo a un toro. En ese entonces estaban siguiendo esculturas, pero sobre todo a lo que ellos prácticamente estaban acercándose siempre, porque su cultura era según la de Egipto. Y ellos estaban siguiendo la cultura de Egipto, porque así habían sido creados por más de 430 años. Y esta gente estaba siguiendo esa cultura. No era prácticamente la cultura de Cristo. Y Él mismo, Jesús mismo, les estaba hablando a la gente, a la multitud. Porque Él estaba diciendo que estaban enseñando esta gente doctrinas, mandamientos de hombres. Es decir, idolatrías. Es decir, cosas que no adoraban a Dios y que dentro de los 10 mandamientos ellos estaban quebrando. En la crisis de fe tú aprendes que la doctrina de Jesús prácticamente te dice el cuadro de los que están desviados, el cuadro de los que se desviaron y de los que realmente están en Cristo y que están sufriendo una crisis de fe. ¿Sabes por qué? Porque tu fe cada día va a ir de aumento en aumento. Por eso los discípulos dijeron: Señor, aumentanos la fe. Porque ellos quisieron echar fuera demonios y no pudieron. Y Jesús les dijo: ¿cuántas veces voy a estar con ustedes?
y aún no creen y aún no lo hacen. Hombres de poca fe. Cuando la fe prácticamente se está disminuyendo y tú eres creyente, estás pasando una crisis de fe. Pero es el tiempo que en ese momento de crisis de fe, tú tengas este conocimiento. Que Él dijo, en los últimos días va a haber una crisis de fe. Muchos apostatarán, siguiendo, es decir, desviándose, porque van a creer en falsos cristos, falsos profetas. Y dice, y van a ser engañados, aún los escogidos. Yo te vengo a advertir de parte de Dios, que pongas lente espiritual, que le pongas fe a la palabra de Dios, porque esta palabra se dijo decretada ya. Los santos hombres de Dios la hablaron para que hoy la creamos. Y cuando ya no esté en las Biblias, usted realmente tenga el conocimiento. Que la Biblia dice, 1 Timoteo 4:1, dijo, cuidado, dijo Pablo, con las doctrinas de demonios. Y que no se lo leí completo, pero dice la Escritura, cuando tú lo lees completo del versículo 2, dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, hasta prohibirán casarse, dice, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes, aleluya, y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por eso realmente la palabra dice que un día en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles vino un ángel de parte de Dios, porque Dios escuchó la oración de este hombre llamado Cornelio, y dice que le dijo, Cornelio, ya escuché tu oración, sé que eres piadoso, sé que eres temeroso, sé que quieres que te llene el Espíritu Santo, quieres conocer el Evangelio, porque has oído de un Cristo glorioso que tiene una enseñanza poderosa y tú te estás yendo por las enseñanzas de la cultura vieja. Pero ¿sabes qué? Tú no eres judío, tú eres un samaritano, tú has sido de los que estaban lejos, pero ahora estás cerca, porque ya Cristo, aleluya, está en el trono y tienes acceso directo. Ya hizo de tantos pueblos una nación, un pueblo por todas partes. Ahora todos somos hermanos, familia en la fe, aleluya. Y dice que entonces lo escucha. Y viene el ángel y le dijo, manda a buscar a Pedro, un llamado que está allá, Simón el curtidor, está allí hospitalándolo, estaba allí hospedándolo. Y dice que fue y le dijo el ángel también, hey Pedro, va a venir una cuadrilla de soldados, no te asustes, porque van a llevarte a la casa de un llamado Cornelio, que este hombre está orando justo ahora mismo, tiene días de ayuno, está clamando. Mira, ve y ponle la mano, ve y ora por él, háblale el evangelio. Él dijo, ok, corriendo voy a ir. Pero dice que llegaron y él confirmó si verdaderamente ellos eran. Qué lindo cuando un siervo de Dios tiene revelación, aleluya, no inventada, sino revelación porque está sometido a Dios, cuando el Espíritu Santo viene y se manifiesta. Porque hoy le llaman revelación a un cuento de un libro, hoy le llaman revelación a un invento de una cosa, y realmente eso no es revelación. Revelación es la escritura 100%, aleluya, la revelación máxima. Cuando realmente Dios da visiones y sueños, eso no es revelación, eso prácticamente son advertencias. Eso prácticamente son avisos, no es revelación. La revelación es diferente, cuando el Espíritu Santo viene y te dice realmente conforme a la Escritura. Porque siempre Dios va a dar una revelación basada en su perfecta revelación, la Escritura. Te vengo a decir de parte de Dios. La Biblia dice que cuidado con la doctrina de los demonios y cuidado con la doctrina de los hombres. Porque dice realmente, mire que dijo, un día Dios le habla a Ezequiel en el capítulo 4. Y mire que le dijo en el versículo 14 y 16. Mire que dice allí la escritura. Y dije, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén y comerán el pan
por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Esto sí es revelación. Cuando realmente Dios le habla aquí a Ezequiel, prácticamente le habla acerca de cómo él iba a triunfar prácticamente con Jerusalén, y cómo Dios le estaba dando la señal y cómo Dios iba a operar en el pueblo, casi exactamente en estos tiempos, porque Dios ha permitido que en esta crisis de la fe mucha gente esté asombrada, mucha gente esté con miedo, mucha gente esté prácticamente con un momento de dolor, con un momento de aflicción. ¿Sabes por qué? Para que usted y yo, los que creemos en un tiempo de crisis de fe, nos acerquemos al gran y único y maravilloso Dios. Y no le cuestionemos que el por qué. Alguien dijo, ¿y por qué Dios lo permite? Pues métase en oración, clámele a Él y Él te va a responder y te va a decir el por qué. Pero bueno, realmente hoy vengo a decirte, el por qué sucede es para que tu fe hoy crezca y no pongas prácticamente tu fe en los hombres, sino solamente en Dios. Bienaventurado aquel que no ve, pero que cree. Aleluya. Bienaventurado todo aquel cuyo Dios es Jehová, el Dios de los cielos. Bienaventurado aquel que tiene a Cristo en su corazón y que verdaderamente sigue su ejemplo. Porque ¿sabes qué? Cuando le haga falta algo, el que provee por excelencia, el pastor de pastores, va a proveerle siempre. ¡Aleluya! Dios me daba una palabra que algo dice la Escritura y te vengo a hablar concretando este mensaje. El número 3, la doctrina de Dios. Mire que dice en Tito, capítulo 2, versículo 10. Cuando usted estaba en Timoteo conmigo, vaya a 2 Timoteo y cruce la siguiente hoja y está Tito. Tito, la carta de Tito, este era un fiel amigo, un servidor de la iglesia primitiva y era muy buen amigo, instruido por el apóstol Pablo. Y Tito, como Timoteo, eran prácticamente sus discípulos. Y mire que dice en el capítulo 2, versículo 7. Mire que dice ahí, vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Dice, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, ahí está, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esta es la doctrina de Dios. Por eso Jesús glorioso dijo, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. En tu crisis de fe, en tu peregrinación prácticamente, como Pedro lo dijo, tú y yo vamos a caminar prácticamente en esta crisis de fe, quizás sufriendo, quizás siendo aborrecido. Dios me daba esta palabra y me decía, muchos que creen y muchos que no creen están sufriendo rechazos, están sufriendo burlas, están sufriendo por odio, están realmente sufriendo por racismos, están sufriendo por división, están sufriendo por desamor.
Y sabe que Dios me decía, hay mucho pueblo que está pasando una crisis de fe, y en esta crisis de fe están pasando prácticamente con poca pasión su relación con Dios. Y muchos ya están en rebeldía y otros están en perversión. Dios quiere decirte, como decía la Escritura en Tito, si nosotros queremos realmente adornar la doctrina de Dios, la enseñanza de Él, prácticamente en un tiempo de crisis de fe, en este último siglo XXI, prácticamente Dios quiere que tú la adornes viviendo una vida apartada. Mire, lo vuelvo a recalcar, el versículo que último leí, dice así, apartada de la impiedad. Mire, así dice, Tito capítulo 2, versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria es una vida consciente. Alguien dijo congruente, una vida que verdaderamente nosotros tengamos conciencia, que seamos prácticamente personas que practiquemos la fe, porque la fe tiene que ser viva. La fe muerta no funciona, y esta fe está prácticamente enfocada en adornar la doctrina de Cristo, de Dios. Esto significa que necesitamos vivir la palabra de Dios. Esto lo dijo Santiago. Usted lo lee, prácticamente va a encontrar la palabra por allí que dice que nosotros debemos de vivir una vida apartada para Dios. Porque Él es santo, así como Él es santo, nosotros tenemos que vivir una vida consagrada a Dios. Si tú te estás encontrando viviendo en depresión, si tú te estás encontrando viviendo en dolores, si tú te estás encontrando ahora mismo en sufrimiento, si tú te estás encontrando ahí con un momento difícil, yo te quiero recordar de parte de Dios. Cristo Jesús, en la doctrina que Él enseñó, en la profecía que Él decretó, prácticamente en el primer siglo, Él dijo, en los últimos días habrán rumores de guerras, habrán prácticamente guerras, habrán prácticamente terremotos, habrán prácticamente, mire, se lo voy a volver a leer. Dice, momentos de dolor. Todo esto será principios de dolor. Dice, miren que nadie les engañe. Versículo 4 de Mateo 24. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 5. Prácticamente oirán de guerras y de rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca. Si tú estás creyendo en esta palabra de Dios, no te asuste lo que está pasando en el mundo entero. Si tú eres niño, si tú eres joven, no te tienes por qué asustar. Simplemente te lo estoy declarando por parte de Dios esta escritura, porque desafortunadamente hay personas que no conocen la escritura, y no hay predicadores que estén sacando la caña, que estén sacando la casta, que estén enseñando la verdad. Porque en tiempos de crisis de fe hay mucha apostasía y están enseñando solo mandamientos y doctrinas de hombres. Y hay muchas doctrinas de demonios, cual yo te he venido diciendo en los 3 tipos de doctrinas, que son 3 fuentes de doctrinas que se está enseñando en el mundo hoy por hoy. Doctrinas prácticamente que te desvían de Dios. Cuando yo te hablé de Ezequiel, prácticamente Dios le dijo que él hiciera las instrucciones, como le dijo a Cornelio, como le dijo a Pedro, y como Jesús te dice hoy, sigue las instrucciones de Dios, porque es necesario que nosotros prácticamente peleemos la buena batalla de la fe. En los tiempos de crisis, Él te dice, tienes que adornar la doctrina de Dios, y no te asustes, porque esto es necesario que acontezca, dijo. Aún no es el fin, porque se levantará la nación contra nación, reino contra reinos, y habrá pestes y hambres, habrán terremotos y en diferentes lugares, no solamente en una sola nación. Y todo esto será principio de dolores.
Dice, a muchos los entregarán a tribulación y a muchos los matarán. Y muchos serán aborrecidos de todas las gentes. Esto es por causa de mi nombre. Y hasta muchos tropezarán. Entonces también se entregarán unos a otros y a otros les aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahí está. Pero esto no es el fin. Alguien dijo, ¿cuándo viene Jesús? Ni aún los ángeles, ni aún él mismo lo sabe, solo su Padre. Cristo va a venir, viene pronto, pero Él quiere que hoy no pongas tus ojos en nada, en nadie, solo en Él. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Cuál es el camino a seguir? Cristo Jesús. ¿Quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? Cristo Jesús. Hoy te enseño que la profecía de Jesús, la profecía que habló el apóstol Pablo, la profecía que habló el apóstol Juan, las profecías que habló el profeta Ezequiel, y todas las profecías se han cumplido. La única profecía que está faltando es la restauración del pueblo de Israel y prácticamente la venida de Cristo. La venida de Cristo, cuando suceda, entonces el pueblo de Israel, 7 años después, será restaurado. Quiero decirte, todo lo que está aconteciendo es necesario que acontezca. Pero hoy te digo de parte de Dios, si tú no crees, si tú dudas, si tú tienes incredulidad, hoy te digo, verdaderamente, mire qué dice la Escritura. Voy a leerte 2 textos más y 3 textos más, y me voy a ir con un texto para finalizar este programa, que estamos a unos minutos de finalizarlo, y quiero decirte, mire qué dice la Escritura en Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que... Dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esto es una doxología que quise dártela, ¿sabes por qué? Porque si tú realmente basas toda realmente tu fe en la Escritura, Jesús mismo dijo, 5:39 y 40 de Juan, dice, estas Escrituras debes escudriñarlas. Y alguien dijo que no se referían al Nuevo Testamento. Pero entonces, si realmente se refirieran solo a las Escrituras de las que le dio Dios a Moisés, entonces desecharíamos a Jesús y sus doctrinas. Porque realmente cuando el apóstol Pablo está diciendo esto, prácticamente ya habían hombres que habían escrito de parte de Dios. Porque Pablo estaba hablando prácticamente en los años 90 y Jesús habló entre los 60 y 70. Y prácticamente Juan prácticamente habló entre el 70 prácticamente también. Y Pedro también. Pero dice que el Apocalipsis fue escrito prácticamente en los últimos años del primer siglo. Así que cuidado con la enseñanza de hombres que te desvía de la doctrina de Dios, y que hoy Dios quiere que tú la adornes viviendo una vida sobria, consciente, congruente, piadosa, humildes ante Dios, ante los demás, y prácticamente una vida, como decía el Tito, el apóstol, capítulo 2 de la carta de Tito, versículo 11 y 12. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, vivamos en este siglo, y dice, y también a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, dice, prácticamente una vida sobria, justa y piadosamente. Justa. Hay mucha injusticia hoy en el mundo, pero Dios te dice, no tienes que quejarte,
No tienes que irte por allá. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Usted estaba en Tito, dele para atrás una hoja y dice, segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Mire qué dijo aquí el apóstol Pablo animando a Tito. Dice, versículo 13. Estoy leyendo capítulo 1, segunda Timoteo, versículo 13. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí escuchaste, en la fe y amor que en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando Pablo le estaba hablando a Timoteo, era exactamente lo que Jesús había enseñado, el evangelio puro de Dios. Yo quiero animarte a ti que estás a través de esta radio, capítulo 1, versículo 7 de Pedro. Y aquí voy a terminar. Todos los que están en la radio 1480 AM, el 94.9 FM, 98.9 FM en México, y todos los que están en Facebook Live, todos los que están por YouTube, quiero decirle, miren, de parte de Dios, mire qué dice la Biblia. Primer libro o primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Anteriormente en nuestra serie hemos predicado acerca de este tema. Y puede buscar nuestra serie. Dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin haberle visto, y quien, creyendo aunque ahora no lo ven, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. ¡Aleluya! Quiero decirte, tu fe vale en tiempo de crisis. Si alguien a ti te dice que tú no vales porque crees en Cristo, dile, claro que sí, valemos la sangre de Cristo. Y por eso hoy tengo acceso para hablar con el Dios glorioso. Yo oro en esta